Welcome, this is English time. Bienvenidos chiquillos, esta es su clase de inglés. Today's objective is to identify the simple past tense in the affirmative form. El objetivo de hoy día es identificar el pasado simple en la forma afirmativa. Como material, solo ocuparemos tu conexión a internet. We will work with the affirmative form of past simple. Its structure, practice, and challenge. Trabajaremos con la forma afirmativa del pasado simple, su estructura, práctica y un desafío que será completado como formulario online. Para formar el pasado simple en la forma afirmativa, necesitamos el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Ejemplo, sujeto you, verbo en pasado played, complemento tennis. También queda she played tennis. Comparemos el presente simple con el pasado simple. El primer ejemplo, you played tennis, está en presente. Y el segundo, you played tennis, está en pasado. ¿Puedes notar la diferencia? Si te fijas, el verbo play cambió. Se le agregó ed. Ese es el pasado. En el cuadro puedes observar cómo al conjugar el verbo play con distintos pronombres queda igual en pasado. Es la misma forma para todos los pronombres cuando trabajamos en pasado. Watch the video and pay attention to the rules of the affirmative form of past simple. Mira el video y pon atención a las reglas de la forma afirmativa del pasado simple. The past simple. How do we form the past simple? Affirmative. Subject plus verb in past tense plus object. We ate some lovely pizzas last night. Conjugating the past simple. Affirmative. I washed the car. You washed the car. He washed the car. She washed the car. We washed the car. They washed the car. Como pudiste observar en el video, para armar el pasado simple en la forma afirmativa, necesitas cambiar el verbo a pasado. En pasado en inglés tenemos dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos verbos que forman el pasado añadiendo ed al fin del verbo. Ejemplo, cook pasa a cooked con ed y work pasa a worked con ed. Para formar los verbos regulares en pasado, necesitas seguir ciertas reglas. No es llegar y poner ed o de al final de todos los verbos. Aquí en este cuadro tienes un resumen de las reglas. Partimos con la primera regla. Cuando el verbo termina con e, solo agrega de. La segunda regla dice que si el verbo termina en consonante seguida por una y, cambiamos la y por una i latina o la i con puntito y agregamos ed. Si te cuesta entender la explicación, puedes ver los ejemplos. Carry con y, borramos la y, ponemos ied. La tercera regla dice que si el verbo es de una sílaba y tiene la forma consonante vocal consonante, doblamos la última consonante y agregamos ed. Ejemplo, el verbo stop, el final de atrás hacia adelante, consonante vocal consonante, doblamos la p, luego ed, stop. La última regla dice que si el verbo tiene dos sílabas y la segunda es estresada, o sea, lleva el acento, doblamos la última consonante y agregamos ed. Ejemplo, commit. Lleva el acento en la segunda sílaba, se le dobla la T, luego ed, committed.
Aparte de los verbos regulares, tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos verbos que en pasado no se les agrega ed, sino que cambian su forma. Ejemplo, buy queda bought y run queda run. Estos verbos hay que aprenderlos de memoria. No existe fórmula para armarlos. Watch the video and pay attention to the form of regular and irregular verbs in the past simple form. Mira el video y pon atención en cómo la persona va a cambiar los verbos en regulares o irregulares dependiendo de cada uno, cómo le agrega la ed y cuáles son aquellos que no se les puede agregar la ed. The simple past, el pasado simple. Cuando trabajamos con el pasado simple, tenemos que dividir los verbos en dos grupos. El primer grupo son los verbos regulares, regular verbs. Y el segundo grupo son los verbos irregulares, irregular verbs. Here we have a list of verbs. Aquí tenemos una pequeña lista de verbos. Cook, cocinar, cook. Give, dar, give. Wash, lavar, wash. Drink, beber, drink. Eat, comer, eat. Walk, caminar, walk. Plant, plantar, plant. Run, correr, run. Ahora vamos a dividir estos verbos y los vamos a colocar en su grupo respectivo. El verbo cook, ¿tú qué crees? ¿Será que es un verbo regular o un verbo irregular? En el caso de cook, es un verbo regular. Así que en presente decimos cook, pero si queremos usarlo en pasado, le agregamos ed. Cook, cooked. Presente, pasado. Cook, cooked. Para formar un verbo regular en pasado, únicamente le agregamos ed. Cooked. Give. What do you think? Is it regular or irregular? Give is an irregular verb. Give in the present and in the past, you say gave. En este caso, el verbo cambia por completo. Aquí no le agregas ed, sino que tienes que saber cuál es la forma pasada. Lo tienes que cambiar por completo. Give en presente, gave en pasado. Wash. What do you think? Is it regular or irregular? Wash is a regular verb. Wash in the present and in the past, washed. Para formar un verbo regular en pasado, únicamente le agregas ed. Wash, washed. Drink. What do you think? Regular or irregular? Drink is an irregular verb. Drink in the present. And here we do not add ed. Aquí no le agregas ed. Este es un verbo irregular porque cambia por completo. Drank is in the past. Drink, drank. Eat. What do you think? Regular or irregular? Eat is an irregular verb. Eat in the present and in the past, it changes completely. Recuerda que si es un verbo irregular, no le agregas ed, sino que el verbo cambia por completo. Eat in the present, ate in the past. Eat, ate. Walk. What do you think? Regular or irregular? Walk is a regular verb. Walk in the present and in the past, you only add ed.
Para formar un verbo regular en pasado, únicamente le agregas ed. Walk, walked. Plant. What do you think? Regular or irregular? Plant is a regular verb. Plant. In the present and in the past, we only add ed. Si quieres formar un verbo regular en pasado, únicamente le agregas ed. Plant, planted. The next one, run. What do you think? Regular or irregular? Run is an irregular verb. So in the present, we say run, and in the past, you don't add ed. Aquí no le agregas ed, porque es un verbo irregular. Y estos cambian por completo. Así que si es en el presente, dices run. Y si es en el pasado, dices ran. Let's practice. Complete the sentences with the right form of verb to be in the past simple. Practiquemos. Completemos las oraciones con la forma correcta del verbo en pasado simple. Number 1. Peter, paréntesis, study for the test. Tenemos que Peter estudiará en paréntesis para la prueba. Debemos pasar study a pasado. Recuerda, study es regular. Por ende, hay que agregarle ed al final. Si no recuerdas las reglas, puedes volver atrás a mirar el cuadro. Si revisas las reglas, te darás cuenta que study termina con Y y la letra que viene antes de la Y es consonante. Y de acuerdo a la regla, debemos borrar la Y, poner una I y luego ed, por lo que queda studied. La respuesta correcta es Peter studied for the test. Number 2. Tom and Peter, paréntesis, go to the park. Tenemos Tom y Peter, ir, hay que pasarlo a pasado, al parque. Sabemos que go es un verbo irregular, o sea que cambia por completo. Si no lo sabes, debes aprendértelo. Go en pasado es went. Ya sabemos que el pasado del verbo go es went, o sea, de ir pasa a fue o fueron. La respuesta correcta para la número 2 es Tom and Peter went to the park. Si te cuesta esto de los verbos irregulares, te aconsejo que descargues una lista de internet y los estudies. Number 3. I, paréntesis, have a big house. Yo, paréntesis, tener una casa grande. El verbo have es irregular. Si buscas en internet, encontrarás que el pasado del verbo have es had. Ya sabemos que el pasado del verbo have es had, por lo que la respuesta correcta es I had a big house. Yo tuve o yo tenía una casa grande. Number 4. You, paréntesis, work in a hospital. Tú, trabajar en un hospital. Para pasar work a pasado, debemos ver la regla de los verbos con ed, los regulares. La respuesta correcta sería You worked in a hospital, con ed. Number 5. My cat, paréntesis, like fish. A mi gato, paréntesis, gustar, pescado. Queremos que diga a mi gato le gustaba el pescado. El verbo like es regular. Por ende, hay que agregarle ed. La respuesta correcta es My cat liked fish. Let's complete the challenge. Complete the quiz using the link and send you to your email. Vamos a completar el desafío. Esta vez es diferente. Te enviaré un link a tu email y tú de ahí vas a tener que completar un pequeño cuestionario. Se enviará automáticamente. ¡Nos vemos!